Gracias. Marcos capítulo 11, versículo 8. Recuerde que hoy martes, un día como hoy, nos toca enseñanza. Amén. Amén. Así que vamos a estudiar un poquito la palabra. Tal vez me ayudan con el sonido allá los hermanos. Un problemita ahí con el sonido. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Vamos a estudiar esa palabra mantos esta noche. Y el tema es, pues obviamente son los 7 mantos. Vamos a orar, hermano, por las peticiones de oración esta noche. Recuerde que también mañana vamos a estar orando por todas las peticiones a lo largo de toda la semana. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias nuevamente, Señor, por permitirnos nuevamente, Señor, poner cada petición y cada súplica en tus manos, que tú puedas obrar, que puedas manifestar tu poder y tu gloria en cada una de las peticiones, en cada hogar y familia, Señor, que tienen necesidades. Te pedimos por los matrimonios, te pedimos por los hogares, por las casas, por las familias, por empresas, trabajos, negocios de tus hijos. Que cada una de esas peticiones, Señor, seas tú tomando el control por tu Espíritu Santo en medio de tu casa. Bendice tu palabra esta noche, Señor. Toma el control de mi mente, de mi lengua, Señor, y que sea expuesta tu buena y bendita palabra esta noche con libertad, Señor, por tu Espíritu Santo. Y que tomes el control del ambiente, Señor, para que podamos, Señor, estudiar tu buena palabra y salir bendecidos, ministrados, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Aleluya. La palabra manto la podemos encontrar en el Nuevo Testamento y la encontramos también en el Antiguo Testamento. Cuando buscamos, obviamente el versículo que leímos es el versículo de Marcos, que está en el Nuevo Testamento. Es la palabra 24:40. Esa palabra significa una ropa que se utiliza en lo externo y una ropa que se utiliza también como parte interna. Eso es lo que dice acá, ropa interna o externa. Eso se utiliza para decir manto. El ropaje exterior que utiliza una persona, la vestimenta. Pero no necesariamente dice el diccionario que tiene que traducirse como una capa, ¿verdad? Porque algunas interpretaciones, cuando hablan de capa, se tradujo esa palabra de manto, sino que estamos hablando específicamente de un ropaje externo que debe de tener una persona. Y lo que es el manto, hablando en el sentido espiritual, nos habla de que el manto tipifica cobertura y protección de Dios. Amén. Diga conmigo: cobertura y protección. Vamos, dígalo otra vez: cobertura y protección. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra es del hebreo, es la 4598, que significa estar cubierto, túnica superior externa, traje de vestir significa en el Antiguo Testamento. Antes de entrar de lleno al tema, solo quiero mostrarle Éxodo 28:4. En Éxodo 28:4 hay una instrucción acerca de lo que son las vestiduras y lo que son las túnicas. Hemos hablado de túnicas, hemos hablado de ropaje sacerdotal, hemos hablado de los trajes de lino, los 7 trajes de lino fino, hemos hablado de muchas cosas. Pero esta noche me quiero enfocar en el manto. Entonces, en Éxodo dice 28:4: estas son las vestiduras que harán: un pectoral, oiga, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para tus hijos. Y entonces el punto que dice aquí es: a fin de que me sirvan como
sacerdotes. Amén, hermanos. Entonces el fin de tener un manto, obviamente ahí hay otros seis cosas que debe de tener un sacerdote, pero eso ya sería otro estudio. Me quiero enfocar específicamente en esa palabra, en manto. Es una vestidura externa. Y entonces dice, esa vestidura la van a tener, ese manto que ustedes se van a poner, tiene una finalidad, y es que ustedes van a estar identificados para que puedan servir como sacerdotes. ¿Está conmigo todavía? Amén. Entonces decíamos que el manto tipifica cobertura y protección de Dios. Entonces, cuando el sacerdote utilizaba su vestimenta y él empezaba a vestirse, hermano, con toda esa túnica, entonces estaba haciendo una señal al mundo espiritual que era un personaje en la tierra habilitado por el cielo para ministrar el mundo espiritual. Entonces, el manto, hermano, nos va a enseñar cosas de las cuales Dios quiere que nosotros estemos revestidos esta noche. Quiero que vaya conmigo entonces al primer punto de esta noche, ¿verdad? En Génesis capítulo 9, versículo 23, para que ya entremos de lleno al tema. El primer punto dice así: entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Diga conmigo, tomaron un manto. Entonces el primer punto, sí, pongamos aquí el primer punto. Vamos a ver qué personajes en la Biblia. Obviamente hay muchos, ¿verdad? Pero quiero personificarlos, porque vamos a extraerle, como estamos en un tema de enseñanza, qué figura podemos obtener para la administración de nuestra alma. Uno de los primeros que utilizaron manto en la Biblia es Noé. Usted sabe que Noé es un nombre, ¿verdad? No es un nombre. También Noé, como hemos estudiado, es un oficio. Cada nombre es un oficio. Entonces vamos a ver los 7 mantos de 7 hombres con 7 oficios. Este nombre Noé significa reposo, pero entre tantas acepciones que tiene, significa descanso, significa paz, significa comodidad. Y Noé también significa el que es consolado. Cuando voy a ver este pasaje, es el primer manto que vamos a ver esta noche. Este manto, que sería el manto del reposo, el manto del consuelo, el manto del consolador, porque era el manto de Noé. Este manto le voy a poner manto de reverencia. ¿Por qué le voy a poner manto de reverencia? Porque la Biblia nos habla que Noé fue un gran hombre de la fe. En el libro del Nuevo Testamento, en los Hebreos capítulo 11, encontramos que dentro del listado de todos aquellos grandes hombres de la fe está Noé. Y la Biblia lo pone ahí porque dice que Noé tuvo fe. Por fe entró Noé en aquella arca, hermano, para salvar su vida y la de su familia. Pero fíjese usted qué importante, que dice la Biblia que entre las generaciones, entre su genética, Noé fue encontrado justo. Pero eso no quiere decir que habían cosas internas dentro de Noé, hermano, que todavía necesitaban administración. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos que si ya aceptamos a Cristo, no solamente ya acepté a Cristo y ya nunca más voy a volver a ir a una iglesia porque ya soy salvo. Amén, es salvo, pero necesita administraciones, necesita mantos que lo cubran, necesita personas que lo ayuden a poder desenvolver su vida cristiana. Entonces mire usted, Noé lo salva el Señor de la tribulación, lo salva del diluvio en medio de aquel mundo de iniquidad y de maldad, y Noé, hermano, está en el arca y Dios lo salva. Pero cuando Noé sale del arca, tenía deseos malos, internos, hermano, y se desenfrenó Noé. Mire usted qué tremendo. Noé, el justo en sus generaciones. No quiero hablar mal de Noé, sino que lo que quiero traer es que como hay un tema de enseñanza, quiero extraer qué cosa me puede enseñar Noé. Entonces Noé se desenfrena, planta una viña. No era pecado plantar viñas, la plantó. Y de repente, hermano, imagínese usted, tuvo que haber tardado por lo menos 2 años aquella viña para que pudiera dar frutos. Y al dar frutos, entonces Noé empezó a cosechar el fruto de aquella viña, hermano, y empezó a hacer vino.
Hasta ahí las cosas van todavía bien. Pero el punto es que Noé probó del fruto y todavía las cosas van bien. Pero de repente, hermano, tomó y se embriagó Noé. Y entonces, ¿qué hizo Noé? Se quitó un manto. Se quitó un manto, yo le puse aquí esta noche, el manto del descanso, el manto de la paz, el manto de su consuelo. Un manto que le producía a él tener reverencia y presentarse delante de Dios con vestiduras y con ropajes, hermano, que obviamente lo mantenían íntegro. Entonces él se despojó, se desnudó. Y fíjese usted, hermano, que Can, su hijo, tuvo una actitud, hermano, burlona. Se empezó a burlar y usted conoce tal vez la historia, cómo se desenvuelve, pero fue una gran falta de respeto sobre su padre. Y quiero mostrarle a usted entonces que puede aprender aquí con este manto de Noé. Puedo ver entonces que de 3 hijos que tenía Noé, uno le falta el respeto, tiene una actitud burlona, hermano, descubre la desnudez de su padre. Y entonces mire usted ahora la actitud de Sem y de Jafet. Actitud completamente diferente. Y toman el manto, hermano, de Noé. Y dice la Biblia en el versículo que estamos leyendo que ellos de una manera respetuosa y de una manera reverente tomaron el manto y se fueron caminando hacia atrás hasta llegar a donde estaba Noé y colocaron el manto para tapar la desnudez de su padre. Cuando Noé despierta de su embriaguez, se da cuenta de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado. Y entonces Noé, hermano, usted pues obviamente ha oído la historia. Y entonces Noé, hermano, hace un juicio, castiga aquella actitud errónea de Cam. Y hermano, pues bendice a Sem y a Jafet. Y usted sabe que de la descendencia de Sem es donde nacen todos los israelitas. De ahí, de esa raíz de Sem, nacen, hermano, nace Abraham. Por eso es que a los israelitas les dicen semitas, pero no semitas de arroz, ¿verdad? No, sino semitas por Sem, porque por la actitud de su hijo, vamos a decirlo de una manera, aunque unos predicadores dicen que Sem, Can y Jafet eran trillizos, dicen algunos. Ese es algún pensamiento, pero déjeme ver, tal vez que Sem era el primogénito. Y entonces le traslada, hermano, una verdad que se la ministra a Jafet y le dan una lección a Can, porque quiere decir que el manto de amor que se puede poner sobre nuestras vidas lo pone Cristo. Y Cristo, hermano, lo que hace es cubrir nuestras faltas. O sea que hay un manto de amor que se puede poner sobre las faltas de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esa actitud que tenía Sem, Can y Jafet, hermano, una actitud de hijos, hubo uno de ellos que la tomó mal. Y al tomarla mal, entonces, hermano, provocaron sobre la vida de Can un juicio que activó toda la genética de Can y la dañó. Ahora, mire usted qué interesante. Hay manto de reverencia que se puede poner sobre la vida de nuestros padres. Aquí sería un tema también para tocarlo el viernes de familia. Cómo los hijos debemos, hermano, de prestarle respeto, reverencia a nuestros padres. El hecho que hayan fallado y el hecho que hayan cometido algún acto inmoral, tal vez, hermano, y que nos cause hasta vergüenza a nosotros mismos, nosotros debemos de tomar la actitud que tuvo Jafet y que tuvo Sem, de poder cubrir con un manto de reverencia, que es un manto de amor que puede poner sobre nosotros, hermano, y cubrir las faltas, como Cristo ha puesto sobre nosotros, hermano, un manto para cubrir nuestras faltas. Y no solamente eso, porque en el Antiguo Testamento se ve que las faltas eran cubiertas, pero viene Cristo, hermano, y con su sangre no solamente las cubre, sino que las borra definitivamente. Dele palmas al Señor, hermano. Amén. Amén. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Tal vez no lo voy a llevar cronológicamente como lo quisiera llevar, porque quiero sellar el tema y para que nos demos a la administración esta noche. En Primera de Crónicas 15:27 dice la Biblia de las Américas: David iba vestido de un manto de lino fino. Diga conmigo, manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca. También los levitas iban
con un manto. Asimismo también dice los cantores. Y también dice Kenaías. Entonces aquí encontramos 4 personajes. David iba vestido con un manto, los levitas iban vestidos con un manto, los cantores iban vestidos con un manto. Y Kenanías también. Y entonces dice Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Aparte del manto que llevaba David, David se distinguía de todas esas estructuras que estamos viendo ahí de adoración. Se distinguía David con un efod de lino. Entonces, este segundo punto lo voy a personificar como el manto de David. Sería David. ¿Qué puedo extraer entonces con David? Ya ese manto que tiene David, hermano, usted sabe que David es un cantor. David es el dulce cantor de Israel, es músico. David interpretaba canciones, es cantautor. David, hermano, aparte de eso, era un guerrero valiente. Aparte de eso, David era hermoso, hermano, de hermoso parecer, Dios santo, imagínese usted. Pero encontramos que se vestía con un manto. Entonces ese manto que David utilizó no le correspondía. Mire por dónde quiero llevarlo esta noche. Era un manto sacerdotal, porque David no pertenecía a la tribu de Leví. David pertenecía a la tribu de Judá. Y entonces, como David, hermano, está él enamorado de la presencia de Dios. David está enamorado de todo el fluir de la presencia de Dios en medio de la alabanza, en medio de la alegría. Cuando usted va a buscar la palabra David o el nombre David, encuentra que significa amante. Por eso David tenía problemas, hermano, con el deseo sexual. Serios problemas, porque su nombre, ya volvemos a ver, su oficio. El oficio de David era amante. El oficio de David era amoroso. Entonces, vamos a verlo de este punto. Se descontroló David de tanto amor que tenía. Y usted va a encontrar que tuvo mujeres. Bueno, creo que hubieron 8 mujeres que tuvo David. Con la única que no tuvo hijo fue con Mical, de las 8. Entonces David descontroló, tal vez no puso en control su deseo, porque él tenía que sujetar su deseo. Cuando busco la palabra levita, ¿qué es un levita? Que es uno que pertenece a la tribu de Leví. Pero ¿qué significa levita? Significa alguien que está en sujeción. Los levitas son aquellos que son sujetos. Amén, hermanos. Ahora, dice aquí también entonces que iba Kenanías. ¿Qué significa Kenanías? Significa Jehová ha plantado. Entonces empiezo a ver que toda la estructura de adoración, la estructura de alabanza que David había formado en aquel tiempo para poder adorar al Señor con gozo y con alegría, lo hizo con específicas instrucciones de parte de Dios. Y él tomó un manto, el manto sacerdotal. Entonces este manto sacerdotal me habla de que tengo que amar la presencia de Dios. ¿Cuántos amamos la presencia de Dios aquí? Tengo que tener ese manto sacerdotal, amar la presencia. Tengo que tener el manto sacerdotal. ¿Qué me produce el manto sacerdotal? Sujetarme a mi autoridad. ¿Qué me produce el manto sacerdotal? Que estoy plantado en una casa, que estoy plantado en un lugar, que nada ni nadie me va a mover, porque estoy plantado, soy sembradío de Jehová, soy plantío de Jehová. Y estoy, hermano, en un lugar prestándole servicio al único que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces David, hermano, usted conoce que está haciendo una gran procesión. Él trae el arca del pacto, la recupera, pero él hace una algarabía musical. Y él trae instrumentos musicales, trae cantores, y se pone una vestidura, hermano, un manto, una vestidura sacerdotal. Y entonces, hermano, venía él propiciando que se aumentara en el pueblo el entusiasmo de lo que es tener la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hizo David? Lo ministró. David tenía como él era, su oficio era amar, su oficio era ser amoroso. Él amó la presencia de Dios, hermano. Tenemos que amar la presencia de Dios, hermano. Por eso hay un canto, ¿verdad? Que así dice: amamos tu presencia, oh Dios. Porque tenemos que amar la presencia de Dios. Amén. Dile al hermano que tiene a la par del hermano: tenemos
tenemos que amar la presencia de Dios. Dígale, hermano, tenemos que amar la presencia. Que no, hermano, que no vengamos a la iglesia para que sea un club social, sino que vengamos a la iglesia porque en realidad amamos la presencia de Dios. Entonces David, hermano, empezó a trasladar y a ministrar entusiasmo al pueblo. ¿Cómo hizo? Con alabanza, con canto, con un manto sacerdotal. Por eso creo que el domingo en la tarde lo hablábamos, hablando de la adoración de los 24 ancianos. Hermano, antes de ministrar como músico o antes de ministrar como cantor o como director, somos sacerdotes. Amén, hermano. Esa es nuestra vestidura. Un manto sacerdotal es el primero que debemos de tener los que pertenecemos a la alabanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que poner, hermano, en evidencia al mundo espiritual que me subo a ministrar como sacerdote. Amén. Entonces vamos viendo acá. El manto de la reverencia me enseña que tengo que honrar a las personas mayores. Me enseña de que tengo que tener reverencia con aquellos hermanos que tal vez han fallado y que no hay que descubrirle su desnudez. Y en vez de tener actitudes burlonas, nuestra actitud debe ser una actitud, hermano, de rescatar, de restaurar. Amén. Ok, el manto de amor, dice, puede, que el Señor pone sobre nosotros, puede cubrir nuestra falta. David, ¿qué nos enseña? Un manto de sacerdote. El manto sacerdotal produce obediencia, produce sujeción. El manto sacerdotal dice que se lo dio David a los cantores, se lo dio a Kenanías, que era el director del coro, se lo dio a los levitas y empezó, hermano, a dárselo a los sujetos. Los levitas son aquellos que tienen una actitud de sujeción. Bueno, vamos ahí avanzando con los mantos. Vamos a irnos al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Todas las versiones que vamos a leer es las versiones de las Américas. Y él dijo, está hablando Booz y dice, ¿quién eres? Y entonces ella le respondió, soy Ruth, tu sierva. Y entonces hay un punto y seguido ahí en la oración. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Diga conmigo, pariente cercano. Entonces esta noche esa va a ser nuestra petición. Señor, por cuanto tú eres pariente mío, extiende el borde de tu manto sobre mi vida. Hay un canto muy antiguo, hermano, yo no sé si usted lo ha oído, que dice, cúbreme, 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 por cuanto tú eres pariente mío. Nunca lo oyó, ¿ah? Cúbreme, extiende el borde de tu manto sobre mí. Yo lo oí una vez, hermano, allá por 1986. Oye ese canto, yo imagínese usted, hermano, hace poquito, ¿verdad? Esa noche, hermano, que lo ministraron y lo cantaron, yo decía, ¿de dónde sacan esas alabanzas? No le hallaba sentido. No había leído yo el libro de Ruth. Fíjese usted que en el versículo 7 creo que es, o ahí en el capítulo 3 está. Pero dice la Biblia que Ruth estaba buscando redención. Ella lo que andaba buscando era redención. Su vida había cambiado, su marido había muerto, no tenía hijos, no tenía frutos, era pobre, pero necesitaba que alguien la cubriera. Ella necesitaba que alguien la redimiera. Y entonces, hermano, cuando ella llegó a Belén, a la casa del pan, le decían la casa del pan, hermano, porque recogían la cosecha de trigo, y del trigo sale el pan. Y entonces empezó a trabajar en los campos de Booz. Booz significa alegría, Booz significa fuerza, Booz significa firmeza. Obviamente, hermano, Booz era mayor de edad, no era jovencito. Pero me llama la atención porque Booz es fuerte, Booz es firme, pero también es alegre. Y entonces, hermano, viene Booz y en esta historia de Ruth ya lo hemos visto que Booz puede tipificar a Cristo y Ruth, nosotros la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? Entonces,
nosotros tipificamos a esa Ruth que necesita ser redimida, necesita un manto. Yo no necesito tal vez la reverencia como una entidad espiritual. Tal vez sí necesito el manto sacerdotal porque necesitamos ministrar la presencia de Dios. Amén. Pero ahora Booz me enseña que él tiene el manto de redención. Ruth va necesitada a una tierra que no es la de ella, a una tierra extraña para ella. Ella no conocía, ella había oído hablar a través de Noemí de cómo eran esas tierras, de cómo era esa ciudad de la cual provenía Noemí. Noemí es tipo, sombra y figura de lo que es el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, así como Cristo nos redime, así como Jesús nos redime con su manto, hermano, también Booz estaba redimiendo con un manto a Ruth. Pero fíjese qué interesante, que Booz no le puso condición a Ruth, no le puso ninguna condición. Entonces, igual, hermano, Cristo, ¿para cuántos Cristo es su Señor, hermano? Cristo nos redime con su manto y no condiciona la salvación. Amén. No es que el Señor te va a decir, ¿sabes qué? ¿Quieres que te redima? Bueno, entonces te voy a poner condiciones, porque si no haces esto no te voy a redimir. Si no haces, no. Cristo solamente te dice, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer, creer. Eso es lo único que tienes que hacer. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén, hermano. Entonces Ruth, hermano, creyó ciegamente a lo que Noemí le estaba contando, a lo que el Espíritu Santo le hablaba y le decía, mira, tienes que hacer todo lo que te diga Booz que hagas. Tú lo vas a hacer y entonces vas a lograr tu redención. Booz la ve. Creo que la vez pasada le conté, ¿verdad? Hay un versículo en la versión del lenguaje sencillo que Ruth le dijo, cásate conmigo. Le decía Ruth, ¿verdad? Le cantaba el corito, hermano. Ruth fue la que le pidió matrimonio a Booz, hermano. Mira qué tremendo, hermano. Y entonces cuando viene Booz y escucha, hermano, dice Ruth, le dice, pero si tú eres hermosa, tú eres una mujer joven, ¿por qué no buscaste a un pariente cercano tuyo que tuviera tu edad? Y entonces yo imagino la plática que tuvo Ruth. Ay, mírales, después hablamos, mañana hablamos. Yo lo que necesito ahorita es que extiendas tu manto. Mire la simbología. La conducta de Booz fue la de un caballero. Booz elogió la actitud de Ruth. No intentó aprovecharse Booz de Ruth. Mira que, hermano, otro se hubiera aprovechado de Ruth esa noche. Él le dijo, no, está bien, solo te voy a cubrir. Y le extendió el manto y la cubrió, que nadie te vea. Y ahí estuvieron en esa fiesta que se había desarrollado. Y en la mañana, hermano, se levantó Ruth y se fue. La Biblia dice más adelante que cuando Ruth se va, le dice, trae tu manto, trae ese manto que llevas, extiéndelo. Y dice que le puso 6 medidas de cebada, que eso ya sería un tema escatológico para desarrollarlo. Pero le dice, no vayas, y cuando le dice, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Un amén, Dios santo. Siempre que predicamos 3:17 de Ruth, hay pocos amenes, ¿verdad? Porque este manto de redención hace, hermano, entonces que se abra una puerta de abundancia, que se abra una puerta de prosperidad, que se abra una puerta de prosperidad sobre la vida espiritual primeramente de nosotros. Si usted tiene la redención de Cristo, déjeme decirle, la prosperidad llegó a su vida. Pastor, pero no veo el dinero. Estoy hablando en lo espiritual. Porque delante del cielo eres un hijo de Dios, que tienes, hermano, el derecho a la bendición. Amén. Dígale al hermano que tiene el derecho a la bendición, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2:14. Lo tiene en Segunda de Reyes 2:14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está
el Señor, el Dios de Elías. Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. O sea que Eliseo también caminó en lo seco. O sea que imagínese usted, hay 4 personajes que abrieron las aguas. Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Josué abrió las aguas del Nilo, ¿verdad? Perdón, del Jordán. Josué le abrió las aguas del Jordán cuando pasó con el arca del pacto para entrar a Canaán. Cuando Elías va a ser arrebatado, usa el manto y se abren las aguas también, mire usted, hermano. Y cuando ya Elías es arrebatado y llevado, deja caer su manto. Entonces este punto 4, estamos allá en el punto 4, estamos hablando del manto de Elías. Es un manto profético. El manto de Elías tiene una unción profética. Pero este manto, aparte de que representa el ministerio profético, no lo quiero enfocar en ese punto. Lo quiero enfocar en el punto de sucesión, como un manto de sucesión. O sea, como quien dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la cobertura que yo tenía, te voy a dar aquel manto que tipifica la vestidura externa o el ropaje que me envolvía, la unción que me envuelve externamente para desenvolverme en el mundo espiritual. Te lo voy a delegar. Es como un manto de delegación, de sucesión. Y entonces, hermano, Elías, yo fui a buscar el nombre. ¿Qué significa Elías? Elías significa instrumento de Jehová. Eso significa Elías. Entonces, Elías, con la unción que tiene, como él es un instrumento, él tiene una unción profética, le da la sucesión a Eliseo. Eliseo significa el Dios de la riqueza. Elías significa el Dios de súplica. Elías significa, entre sus acepciones, Dios de mi salvación. Perdón, Eliseo. Eliseo significa Dios de súplica, Dios de riqueza, Dios de mi salvación. Entonces Elías, como instrumento de Dios, le hace una sucesión del manto profético, se lo da a Eliseo. Y entonces Eliseo tiene una unción de riqueza, y Eliseo tiene una unción de salvación. Eliseo tiene una unción de suplicarle al Señor por los milagros. Mire usted qué interesante. Cuando se nos asignan las sucesiones en un cargo espiritual, Dios dará el respaldo divino. Amén. Pero cuando alguien nos da ese asignamiento en la parte espiritual, entonces si es un ministro ordenado, entonces la sucesión va a provocar, hermano, un respaldo divino. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo, hermano, no golpeó el agua con el manto por falta de respeto, o tampoco no crea usted que lo gritó: ¿dónde está Dios? No lo hizo con altanería, sino que lo que estaba haciendo era suplicando a Dios, porque su nombre, su oficio significaba suplicar, para que se confirmara en realidad que se le había sido designado, hermano, el oficio de Elías. Pero la diferencia es que Eliseo había pedido doble porción. Entonces, mire cómo vamos aprendiendo las unciones de los mantos. Esta unción de este manto de sucesión puede ser una sucesión profética. Hermano, mire qué interesante cómo es que entonces a lo largo de tantos años, vamos ya 1985 años, que el evangelio se ha empezado a predicar, y los hombres de Dios, hermano, han trasladado esa riqueza de la palabra y la han trasladado por generaciones, y ahora usted y yo tenemos una delegación de la palabra. Amén, hermanos. Pero es porque han habido otros hombres que han dado un manto de sucesión. Por eso, hermano, usted y yo debemos de dar de gracia lo que de gracia. No tenemos que cobrarle a la gente por capacitarlos por las mismas cosas que nos capacitaron a nosotros y no pagamos un 5. El Señor capacitó a los 12 apóstoles, 3 años y medio. Los capacitó y nunca les cobró.
Y esos 12, cuando Cristo fue llevado, esos 12 se encargaron de predicar el evangelio a toda la iglesia. La iglesia se multiplicó, la iglesia creció y empezaron a salir más delegaciones. Empezaron a salir los apóstoles del Espíritu: Pablo, hermano, Apolos, Timoteo, hermano, los apóstoles empezaron a salir. Aparte de todos los que ya estaban como apóstoles de Cordero, para ir propagando el evangelio por todo el mundo. Y a medida de que ellos fueron avanzando, fueron muriendo esos hombres de Dios, pero fueron dejando su manto de sucesión con otros cristianos. Usted y yo hemos recibido un manto de sucesión, y si alguien te lo asignó, ese cargo espiritual, Dios te va a dar el respaldo de ese trabajo espiritual. Quiere decir, hermano, que ahora somos la generación que nos ha tocado, hermano, pregonar el evangelio. Somos la generación que nos ha tocado pregonar el pronto retorno de Cristo en las nubes. Él viene por su iglesia en lo secreto. Nos toca predicar eso, aunque hay unos que no lo predican. Hay unos que están más interesados en que la gente haga su riqueza aquí en la tierra, hermano. Pero perdóneme, esas cosas van a perecer aquí en la tierra. Debemos de preocuparnos de hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, ni la orilla ni el hollín corrompen. Los tesoros en el cielo son eternos. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Cuando Elías ascendió, él dejó caer su manto. Esa señal de que Elías deja caer el manto es la señal como el descenso del Espíritu sobre Elías, porque él estaba pidiendo una doble porción de su espíritu. Nosotros lo que debemos de anhelar, hermano, en hombres de Dios, que yo no le digo que no admiremos hombres de Dios, amén, pero no idolatremos. Ese es el punto de equilibrio. Amén. No, admirémoslos y deseemos la unción del Espíritu que hay en esos hombres y mujeres de Dios, pero no idolatremos. Eliseo no idolatró a Elías. Eliseo lo que deseaba era el Espíritu, la unción espiritual que había en Elías. Eso es lo que él anhelaba. Eliseo lo tomó. Pero mire usted, hermano, que aún Eliseo no tomó aquel manto como una reliquia religiosa, o como que fuera ¿cómo se dice eso, hermano? ¿Perdón? Un amuleto, ¿verdad? No lo tomó así, sino que lo tomó como aquel significado de que descendía el Espíritu, como aquel ropaje que era la habilitación que le estaba dejando Elías para que él la pudiera utilizar. Ok. Vamos bien con el tiempo. Tenemos buen tiempo hoy, hermano. Hechos capítulo 12, versículo 8. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay mantos. Y entonces dice Hechos 12, 8. Y el ángel le dijo, aquí le está hablando a Pedro: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Entonces estamos aquí en el punto 5. Ya hemos visto 4 personajes atrás. Vimos a Noé, vimos a David, a Booz y a Elías. Noé, un manto de reverencia, es lo que nos enseña. David, ¿qué nos enseña? Que hay un manto sacerdotal. Booz, que hay un manto de redención que el Señor puede cubrir también. Hermano, hay un manto de amor, es un manto de amor. Elías, nos enseña que hay un manto de sucesión. Depende, hermano, cómo sea tu anhelo de pregonar el evangelio, no por avaricia de dinero. Recuerde que no lo mencionamos acá, pero Eliseo, hermano, le dijo a Jesse: tú fuiste a pedirle dinero a Naamán. Eliseo nunca le cobró a Naamán por el milagro, pero Jesse amaba la riqueza. Hermano, Eliseo aprendió que el manto no se da por cuestión monetaria.
Entonces es un manto de sucesión, pero en lo espiritual. Y Pedro ahora lo vamos a tildar como un manto ministerial. ¿Por qué como manto ministerial? Porque yo pude haber hablado de los 5 mantos. El manto apostólico, el manto profético, el manto evangelístico, el manto pastoral y el manto magistral. Pero quiero enfocarlo esta noche como los mantos que nos van a dar, hermano, una habilitación en el mundo espiritual. Este manto ministerial de Pedro me llama mucho la atención porque Pedro estaba dormido. Pedro está en la prisión, está en la cárcel, él está acostado, él está descansando. Y entonces Pedro, hermano, usted se desnudó. Usted conoce ahí en la historia, se desnudó y se quitó el calzado. Y hermano, Pedro dormía tranquilo en la cárcel. ¿Qué haría usted si estuviera en la cárcel? Ay, pues yo no duermo. Y peor si llegan los ratones en la noche, hermano, a lamerle ahí los pies, hermano. Ni quiera Dios, hermano, no dormiría aún. Pedro durmió tranquilo. Tranquilo estaba Pedro en la cárcel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él confiaba en el Señor. Pedro se acostaba, como dice el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y se acostó Pedro, hermano. Dormido Pedro, hermano. No sé qué horas eran, pero era muy de noche. Y un ángel se aparece. Yo no sé, hermano, yo creo que de ahí salió ese punto, ¿verdad? Que a uno le dicen que soñé con los angelitos, le dicen a uno. Como que Pedro estaba soñando con un ángel, hermano. Porque de repente llega un ángel y lo despierta. Y le dice: Pedro, vístete y ponte el calzado. Y Pedro, hermano, yo no sé cómo se levanta usted en la mañana, hermano. Pedro, ya me imagino con los ojos cerrados, hermano, y poniéndose, bueno, eran chancletas, eran sandalias, hermano. Y yo creo que se la amarraban así, hermano, que el montón de cuerdas, ¿verdad? Y Pedro así como medio. Dice Pedro que él no sabía lo que hacía el ángel. Él no sabía si era de verdad. Él pensaba que era un sueño. Y entonces lo que me llama la atención del tema que nos atañe es que el ángel le dice: envuélvete en tu manto. O sea que había un manto apostólico de Pedro. Pero no solo era apostólico, era pastoral también, porque recuerden que el Señor lo graduó a Pedro de pastor. Pastor, pero era apóstol. Pedro sí era apóstol. Pero cuando Cristo resucita, recuerde que la pesca milagrosa, después de que Cristo, hermano, les hace el milagro de la pesca milagrosa, hermano, y pasan ellos a la orilla del mar, empieza Jesús a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Entonces lo gradúa de pastor. Entonces ya el manto, recuerde que cuando Pedro se tiró de la barca, él se puso el manto. Entonces el manto que le estaban entregando a Pedro era un manto pastoral. Y entonces viene el ángel y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pedro? Tienes que envolverte en tu manto. El manto ministerial que tú tienes. Porque vas a empezar a abrir puertas. Voy a empezar, porque mire, déjeme parafrasearle esta historia. El ángel le estaba diciendo: ¿sabes qué, Pedro? El Señor ha oído tu petición. La iglesia está orando por ti porque tú estás en la cárcel. Pero yo sé que tú estás confiando en el Señor. Vengo con una delegación divina, vengo con una delegación celestial, le dice el ángel. Así que envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto ministerial. Y hermano, Pedro se levanta. Pedro significa piedra. Pero no es que era Pedro Picapiedra, no. Pedro significa piedra, porque está hablando de aquella persona que es firme, aquella persona, hermano, que está sembrada en la roca. Cuando Dios envía este ángel, hermano, envía a rescatar a Pedro. Los ángeles, hermano, son mensajeros de Dios. Amén, hermano. Son seres divinos creados por Dios, hermano, y dice la Biblia que son para ayudas nuestras. Son ángeles ministradores
que son enviados, hermano, al pueblo de Dios para que podamos nosotros tener fuerza y fortaleza. Algunas veces los ángeles, hermano, toman apariencia humana. No crea usted, hermano, que va a haber un ángel usted y con aquellas grandes alas. No, a veces un ángel puede ser una persona que le tocó el timbre y le regáleme, Señor, un vasito de agua. Y usted lo mira todo chancletudo, todo despeinado. Y usted dice, deje de molestar. ¿Y si es un ángel? Aló. Por eso, hermano, ahí está la pastora que le cuento. Yo le digo, si alguien viene, yo siempre le dejaba, antes de salir al trabajo, le decía, ten estos 20 lempiras. Si alguien viene a pedir aquí, con 20 lempiras ni nos vamos a hacer más ricos, ni más pobres. Yo no sé si los usaba la pastora o se los agarraba a ella. No, como no llegaba nadie, los utilizaba, ¿verdad? Me los comía, dice la pastora. Hermano, perdóneme, ¿no será que hay gente que a veces nos pide una ayudita y puede ser de que Dios mandó un ángel para probar cómo está tu corazón? Amén, hermano. Las personas que son libradas de los encarcelamientos, y vamos a ponerlo de una manera espiritual, deben de seguir a su libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es, hermano, si Dios envió un ángel para que tú salieras de una situación difícil, dale gracias al Señor, porque Él es el que está proveyendo todos los medios necesarios para que tú y yo seamos libres en el nombre de Jesús. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Cuando las cosas, hermano, están en su momento más extremo, cuando las cosas están en su momento más difícil y usted y yo a veces pensamos que ya no hay salida, entonces ahí va a actuar Dios. Él envía a sus ángeles. Yo le he contado una historia de un hombre que estaba en el mar, andaba en un barco y hermano, vino una tormenta, levantó una gran ola y le deshizo su barco. Y aquel hombre empezó a orar ahí en el mar y decía, Señor, empezó a clamar, envía tu ayuda. Hermano, y pasó una lancha. Ahí pasó una lancha. Señor, búsquese, véngase para acá, móntese acá. Estoy esperando que el Señor me ayude. Él va a mandar su ayuda. Voy confiando. Hasta cantaba, estoy confiando, Señor, en ti. Ya estaba en el agua, imagínense nadando, así como estaban los hermanos en la piscina. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Y de repente, hermano, pasó un barco de esos, como el Titanic, y le tiraron hasta el salvavidas. Vamos, agárrelo ahí. Estoy esperando que el Señor envíe su rescate. Y se fue el barco. Y aquel hombre, Señor, te has olvidado de tu siervo. Y seguía clamando, hermano, y de repente, hasta con efectos especiales le predico yo, hermano, un helicóptero, hermano, y le tiraron la cuerda, hermano. ¡Ay, hombre, agárrese de la cuerda! No, estoy esperando que el Señor me rescate. ¿Sabe qué pasó, hermano? Se ahogó, hermano. Se murió y llegó bravo al cielo, hermano. Ya se sabe la historia, ya se le he contado yo. Usted ya me tiene controlado el 75% de la historia ya. Llegó enojado al cielo. ¡Qué barbaridad! Nunca me enviaron la ayuda. Y entonces le dije, papá, aquí no se vale murmurar en el cielo. Le dijeron, va a venir para acá, ¿qué te pasa? No, que mire, que yo estaba ahí y yo pedí rescate. La Biblia dice, si tú pides ayuda, el Señor. Bravo en el cielo, hermano, reclamando en el cielo. Vení para acá, papá, mira, te mandamos primero una lancha y no quisiste. Te mandamos un barco, tampoco lo hiciste. Y por último el hombre, salió caro para mover ese helicóptero y tampoco quisiste. Ustedes fueron. ¿No será que Dios a veces, hermano, nos esté enviando la ayuda, pero nosotros queremos ver el ángel, hermano? Y que el ángel descienda así. Levanta tu rostro, hijo mío. Hermano, la ayuda del Señor viene en forma humana, en formas que nosotros a veces ni pensamos. ¿Sabe hasta qué puede usar el Señor, hermano? Hasta un bolo. Yo conocí a un pastor allá en Choloma que contaba. Él era drogadicto, hermano.
Pero fíjese cómo es, como Dios ya lo tenía apartado para el ministerio. Y el hermano se iba a suicidar esa noche, dice él. Y él iba saliendo, hermano, de su casa. Cuando él iba saliendo de su casa y estaba abriendo el portón, iba pasando bolita. Viva el guaro. Y el bolito iba a ir, hermano, cuando él está abriendo el portón y abre el portón, se topa con el bolito y le dice: así dice el Señor, no te vayas a quitar la vida, yo soy tu padre. Viva el guaro. Y aquel hermano se quedó así. ¿Sabe qué hizo el Señor? Utilizó ese bolito. Hermano, si el Señor utilizó una burra para hablarle a Balaam, Dios va a utilizar cualquier medio para enviar su ayuda. Solamente ten la fe y la esperanza que el cielo está moviendo, hermano, todo para enviar la ayuda del cielo. Dele palmas al Señor, hermano, a su nombre. Hermano, Pedro no sabía para dónde iba. Él no sabía para dónde iba. El ángel le estaba abriendo las puertas. Pedro solo iba: aquí me abrieron una puerta, voy por aquí, no sé para dónde voy. Sé que es un ángel que enviado de Dios que me está abriendo las puertas. Hermano, a veces deja que Dios abra la puerta. Solo pon la mirada en el Señor. A veces no sabemos para dónde vamos, porque así dice la Biblia, que así son los del Espíritu. Son como aquellos que no saben para dónde van, porque el Espíritu es el que los está llevando. Hermano, con tal que tú tengas la mirada puesta en el Señor, tú sabes a quién estás siguiendo. Amén. Dios santo, ya me voy a emocionar y ya me voy a perder aquí el tiempo, hermano. ¿Qué punto vamos, hermano? 5. Ok, vamos, avancemos. Esther 8:15. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino. Diga conmigo: manto de lino fino. Y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Bueno, este es el 6º manto. Este manto es el manto de Mardoqueo. Este manto de Mardoqueo nos habla de un manto de honra. Mardoqueo, cuando usted lo busque en la Biblia, tal vez el significado es bien complicado, porque es de una palabra aramea. Cuando usted busca Mardoqueo, significa siervo de Marduk. Mardoqueo, siervo de Marduk. Pero si empezamos entonces a buscar el significado arameo, significa hombre pequeño. Siervo de Marduk, siervo del hombre pequeño. Mardoqueo, hermano, nos enseña algo aquí en el libro de Esther. Nos enseña que hay una vestidura de honra. Hay un manto que el Señor quiere poner sobre nosotros, mantos de honra, como Mardoqueo. Mire usted qué tremendo. La historia de Mardoqueo es tremenda, hermano. Lindo predicar de Mardoqueo, es hermoso. La vestidura de honra es señal del favor del rey. Amén, hermano. Si alguien te está, hermano, viendo de menos, y alguien tal vez no reconoce lo que Dios ha puesto en ti o el ministerio que Dios te ha dado, no te preocupes, hermano. Si Dios fue el que envió el manto de honra, es señal, hermano, de que tienes el favor del rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted conoce la historia de Mardoqueo? Mardoqueo era como el tío, ¿verdad?, de Esther. Por eso el libro de Esther, hermano, es muy interesante, porque dice que todo lo que Mardoqueo le decía a Esther, Esther lo hacía. Esther era como quien dice la iglesia, y Mardoqueo figura del Espíritu Santo. Y entonces vemos, hermano, que Mardoqueo fue mal informado ante el rey. Y entonces había un hombre, hermano, que era enemigo. ¿Se recuerda? ¿Se acuerda de Amán? ¿Verdad? Amán. Y entonces Amán fue donde el rey y le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un decreto? Dice.
Que monten en un caballo a aquel que nunca le ha dado la honra, que le pongan una corona y que le pongan un manto. Pero hermano, pero él estaba, Amán pensaba que era para él. Y aquellos que están desobedecidos y que se han portado, hace una horca y que no sé, hermano. ¿Y sabe qué le pasó a Amán? Le salió el tiro por la culata, hermano. Le salió todo al revés. Porque las intenciones de Amán internas no eran buenas. Por lo externo él demostraba fidelidad, pero no era verdad. Internamente estaba siendo infiel. Entonces, mire usted, Mardoqueo fue una persona fiel al rey. Y Amán envidiaba la gracia que había hallado Mardoqueo delante del rey. Mardoqueo tenía una vestidura que no era una vestidura de abundancia. Mardoqueo tenía una vestidura que no era de tal vez un hombre rico, pero eran señales de que era un sirviente. De repente, hermano, cuando el rey parece que no pudo dormir una noche porque no se le había dado la honra. Había algo que pasaba, que no se le había dado la honra a alguien. Y cuando el rey se despertó y se empezó a traer los libros, ¿a quién no se le ha dado la honra? Hermano, y encontraron que era Mardoqueo. ¿Qué significa Mardoqueo? Dijimos, hombre pequeño, un hombre insignificante. Nadie se había acordado de Mardoqueo. Pero también significa siervo de Marduk. No me lo pusiste ahí, pero no te preocupes. Significa siervo de Marduk. Mardoqueo era siervo. ¿Cuántos somos siervos del Señor aquí, hermano? Tal vez eres pequeño. Tal vez tú dices, nunca se ha fijado el pastor en mí. Tal vez nunca me ha puesto el pastor. No te preocupes porque el pastor no te ha visto. Preocúpate porque Dios no te ha visto. Pero déjame decirte esta noche que Dios sí te ha visto. Porque así como Dios, hermano, hizo que el rey pusiera la mirada en Mardoqueo, también Dios va a ponerte un manto de honra en el debido tiempo y en el debido momento. Dele palma fuerte al Señor, hermano. En el momento de Dios, las cosas, hermano, son mejores. Hermano, no aceleremos las cosas. No hagamos nosotros que las cosas sucedan. Mejor dejemos que sea Dios el que actúe y que sea Dios el que mueva cielo y tierra para que suceda la honra a los que la merecen. Dios da honra. Amén. La vestidura de honra es señal del favor del rey. Pero entonces, hermano, vino a ser prosperado Mardoqueo. Y todos aquellos enemigos hermano, que le querían hacer el mal, le salió al contrario. Hay un proverbio que dice: los enemigos que cavaron la trampa para ti, ellos mismos van a caer en esa trampa. Y dice la Biblia: si tus enemigos por un camino, en Deuteronomio 28, si tus enemigos vinieron por un camino, por 7 van a salir huyendo. Hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, espera el momento de la honra de Dios, porque aquellos que están tramando tu mal no prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, pero los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que prevalecen y permanecen para siempre. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a terminar entonces. Vamos bien, ¿verdad? El último puntito. Los de alabanza me ayudan, por favor. Juan 13:12. Este tema de los mantos, hermano, le podemos sacar y extraer mucha enseñanza, porque ahorita lo personifiqué, pero también podemos hablar de los mantos ministeriales, podemos hablar de los mantos sacerdotales. Cada uno de esos temas que están aquí, podemos hablar de los mantos de sucesión. ¿A quiénes les dieron mantos de sucesión? De los mantos de redención, de los mantos de honra. Ay, hermano, podemos.
Pero voy a terminar con este manto de salvación, número 7, Jesús. Diga conmigo, Jesús. ¿Qué significa Jesús, hermano? Salvador. Eso significa Jesús. Jesús es un nombre arameo. Es un nombre arameo. Obviamente lo utilizan en la palabra griega. Usted busca la palabra griega, Jesús quiere decir Salvador, pero viene de un pronunciamiento, hermano, arameo. En hebreo se dice Joshua. Algunos lo pronuncian Josué. Quiero terminar con este. Y quiero ministrar. Quiero que nos demos a la ministración. Este manto de Cristo está en Juan 13:12. Dice: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto. Diga conmigo, tomó su manto. Y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Por eso quiero terminar con este, porque él tomó el manto y dijo: ¿saben qué hice? No, ninguno sabía lo que había hecho. Porque los mantos traen ministraciones. Y la ministración de este manto era la ministración del Salvador, de Jesús. El manto de Jesús, que ese es otro estudio, habría que, hermano, desmenuzar el tema del manto de Cristo. Pero así rápidamente, como ya estamos terminando, y lo que quiero es que ministremos esta noche. El manto de Jesús, le voy a mencionar 3 cositas. El manto de Cristo trae salvación, el manto de Cristo trae transformación y el manto de Cristo trae limpieza. Son 3 cosas de las más importantes que puedo mencionarle. ¿Cómo sí? ¿Cómo trae salvación? Porque Cristo extendió su manto, su cobertura, nos arropó, su gracia. Un manto, hermano, blanco, un manto de pureza, un manto, hermano, de paz, y nos salvó. ¿Por qué produce transformación? Cuando vamos al monte de la transfiguración, dice que las vestiduras de Cristo, hermano, resplandecían de una manera extraordinaria. O sea que ese manto trae transformación. El Señor se transfiguró. Y por último trae limpieza. ¿Por qué? Porque en la última cena, ese mismo manto con el que los había salvado, Él había extendido su manto para salvar a los apóstoles, para extenderles la salvación. Con ese manto que lo habían visto transformarse, con ese mismo manto ahora lo está utilizando para demostrarles humildad. Y se puso el manto en su mano como un sirviente. Y dice que les lavó los pies. Lavar los pies es una administración íntima. Hermano, de los que estamos aquí, no nos gusta que nos toquen los pies. Es algo íntimo tuyo. Nos puede hablar de administración del caminar, la administración del testimonio. Pero en aquel entonces, hermano, se lavaban los pies, porque cuando ellos caminaban, hermano, todas las calles eran de tierra. Entonces llegaban a una casa y sus pies estaban llenos de polvo, de sucio. Entonces el anfitrión de la casa mandaba a los sirvientes. No era él que lo hacía, pero eran los sirvientes. Le lavaban los pies a los invitados. Y bueno, y esa casa no era de Cristo. Recuerda que el Señor le dijo: váyanse a la calle derecha y van a encontrar un hombre con un cántaro en la cabeza, y díganle a ese hombre que Él me ha preparado un lugar, un aposento alto donde voy a compartir el cenáculo. Pero no era Cristo, el anfitrión. Pero Cristo se adueñó de ese lugar, porque Él es el Señor, hermano. Y les lavó los pies con su manto. Diga conmigo, con su manto. Quiero terminar con esto. ¿Entendieron lo que acabo de hacer? Les dice el Señor. Cuando a Pedro le va a lavar los pies, le dice: Pedro, no, Señor, le dice Pedro, tú no me vas a lavar los pies. Pero Pedro está diciéndole, hermano, porque dice:
¿Cómo te vas a rebajar, Señor? Si yo soy el que tengo que lavarte los pies. Y le dice: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y usted ya conoce a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? No solo los pies, báñame todo, Señor. Toda la vida, ¿verdad? Le extiende la mano y agarra el codo, ¿ah? No, Pedro, solo los pies. Mire qué lindo es. Y empieza Cristo a lavar los pies. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Muchas gracias. Yo creo que estamos bien ahí. Gracias, porque si me pongo yo a escribir, más tarde nos vamos. Jesús lo que estaba promoviendo con el lavatorio de los pies era humildad. Hermano, no importa lo que tú seas, tenemos que ser humildes. Amén. Dios le bendiga, hermano. Pastor. Hermano, somos hermanos en Cristo primero, antes que cualquier cosa. Los reconocimientos se van dando después. Pero todos tenemos que ser servidores los unos de los otros. Yo estoy aquí esta noche aquí predicándole a usted, siendo servidor. Estoy como un servidor suyo esta noche aquí. Amén. Igual, porque Cristo nos dejó esta enseñanza. Nos estaba enseñando que promovamos la humildad. Cristo tenía la misión de venir a expandir el reino. Y Él tenía que, como embajador del reino, hacer todo con humildad. Y se lo tuvo que trasladar a los apóstoles. Jesús se quitó su manto y lo utilizó como una toalla para poder limpiar a los demás. O sea que era un manto que tenía, hermano, diferentes funciones, diferentes unciones. Jesús, entonces, como aquí hay un manto de sucesión, nos deja ese manto ahora a nosotros. Y por eso vemos más adelante en Mateo 28:19 que dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Por eso, hermano, el evangelio no suele predicar el bautismo, también esto. Lo que Cristo estaba diciendo es: tienen que ayudar a otros a entrar al reino. Hay unción de un manto, el manto que trae salvación. El único manto que trae salvación es el manto de Jesús. Amén. Tal vez hay mantos que nos dejaron a nosotros como una sucesión. Sí, pero usted no va a salvar a nadie. Como usted tiene el manto de Cristo, que lo habilitó para predicar el evangelio por medio de la palabra de Cristo que predicamos, van a venir muchos a salvarse. Pero el manto es de Cristo, no es de nosotros. Es una delegación. Entonces lo que hacemos nosotros es rescatar por medio del manto de la salvación que es Cristo. Amén. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Amén y amén. Dele palmas fuerte al Rey. Amén. Me ayudan aquí los hermanos, por favor. Vamos a ponernos de pie esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que ministre su palabra. Cada uno de estos mantos tiene una habilitación muy hermosa. Vimos el manto de Noé, que nos habla de reverencia. Hemos de respetar a los demás. El manto de David nos habla de que tenemos una habilitación sacerdotal por medio del manto de Cristo. El manto de Booz nos habla que así como Cristo nos redimió, hermano, desde la antigüedad estaba dejando una sombra y figura el Señor en Booz, que tenía que venir ese manto de redención. En Elías hay sucesión. Tú tienes que estar delegando lo que tú has aprendido y lo que Dios te ha enseñado a otros. Enséñaselo a otros. Sinergia, lo que has aprendido, lo que has visto de mí, le decía Pablo a Timoteo, en presencia de muchos testigos. Eso te encargo que ahora lo hables a otros. Manto de sucesión. El manto de Pedro nos habla del manto ministerial. Por eso, hermano, hay ventajas de pertenecer a un ministerio.
Hay ventaja, por eso la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen. Manto ministerial. Pedro, envuélvete en tu manto. Hay una iglesia, hay un ministerio que está orando por ti. Y esa oración del ministerio libró a Pedro de la cárcel. Hermano, cuando usted y yo traemos oraciones a esta casa, es una unción ministerial. Y esa oración del justo puede mucho. Provoca, hermano, apertura de cárceles en el mundo espiritual. Y termino. Mardoqueo. Tarde que temprano va a venir el manto de honra, pero espera que sea en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Yo quiero invitarle esta noche. Tenemos buen tiempo todavía para que ministremos la palabra. Venga hacia el frente esta noche, levantamos nuestras manos delante del Señor y le pedimos al Señor que ministre. Extienda sus manos al cielo esta noche. Extienda sus manos al cielo esta noche. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque tú permites, Señor, que hayan mantos extendidos sobre nuestra vida. Que hayan mantos con ministraciones que necesitamos como iglesia. Primeramente te pedimos, Señor, que limpies nuestras vidas, que nos perdones, que nos protejas, que nos guardes, que extiendas ese manto sobre nosotros. Cúbrenos, Padre Santo, por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrenos con tu Espíritu. Cúbrenos. Cánteselo al Señor. Señor, que haya esa señal en el mundo espiritual. Envía tus ángeles sobre tus hijos. Envía tus ángeles sobre tu pueblo. Que seamos librados
de todo mal. Aunque nuestros enemigos se levanten contra nosotros, que ninguna arma forjada prospere contra la iglesia de Cristo. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesucristo. Cúbrenos, rodéanos, que ninguna plaga pueda tocar nuestra morada, que ninguna pestilencia de mortandad que ande en los aires pueda tocar a nuestra casa y a nuestra familia. Extiende tu manto, cúbrenos, Señor. Extiende el manto ministerial sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre todos aquellos, Señor, que somos fieles a tu nombre, que somos leales a tu reino, sobre todos aquellos, Señor, que estamos bajo sujeción. En el nombre de Cristo nos has dado vestiduras sacerdotales para que oficiemos, para que sirvamos en tu casa. Señor, a tu servidor, dice tu palabra, lo vas a proveer de salud. A tu servidor lo vas a proveer de prosperidad. A tu servidor, dice tu palabra, le vas a enviar todo lo que necesitemos. Esta noche lo declaramos sobre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Extiende tu manto, Señor. Extiende tu manto, ese manto de prosperidad. Así como cuando Booz redimió a Ruth, Señor, aquella prosperidad de Booz le fue trasladada a Ruth. Aquella riqueza de Booz le fue trasladada a Ruth. Traslada tu riqueza sobre tus hijos. Traslada tu prosperidad, Señor, sobre tus hijos. Traslada, Señor, la salud financiera sobre tus hijos esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traslada la salud a nuestros cuerpos. Traslada la bendición. Traslada ese manto de salvación sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Esa limpieza. La administración del manto de limpieza. ¡ay, que rabalará! ¡Shabarabas! ¡Torra baraca, terrabasí! ¡oh, me ratará sama! Quita todo manto de tristeza, todo manto de luto, y pon el manto de gozo, pon el manto de alegría sobre nosotros. Que haya manto de honra sobre tu pueblo también, Señor. Oh, rebarasaba, recababas de tu rembarabas y que racarabasí. Oh, rabarabasaba. Oh, si rabarababasa. Cúbreme. Dígaselo con tu amor. Rodéame. Tómanos, Señor. Cerca quiero estar. Y al esperar, y nuevas fuerzas tendré y me levantaré como las águilas, poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Extiende tu manto esta noche sobre nosotros, por cuanto eres pariente mío,
por cuanto eres mi pariente cercano, Señor. Extiende tu manto, Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Tu iglesia, la amada. Cúbrenos. 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 Levante sus manos, levante sus manos. Padre, cubre tu pueblo. Cubre mi casa. Dígale al Señor, cubre mi casa. Cubre mis hijos, cubre mi familia. Señor, que ningún espíritu del mal, que ningún contraataque de las tinieblas venga sobre mi casa y sobre mi familia. Cúbrenos de toda pestilencia. Cúbrenos de mortandad que en medio del día destruya. Aunque caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. A mí no llegará. Porque el manto del Señor está sobre mi casa. El manto del Señor está sobre mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con esta bendición, Señor.